queridos oyentes de Radio Global Coach and PNL. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Coge el Timón, un espacio para reflexionar sobre temas de desarrollo personal y profesional. Soy Patricia Murphy Doyle, los saludo desde Madrid y les invito a iniciar el viaje. Hoy quiero hablarle de las máscaras. Dirán, Patricia, no es carnaval, pero quiero tocar este tema. ¿Y qué son las máscaras? La definición de máscaras es que son objetos que cubren la cara o parte de ella para protegerla u ocultarla. Pero yo quiero hablar de esas máscaras invisibles que muchas personas tienen para ocultarse. Pregunto, ¿de qué nos ocultamos? ¿De qué nos protegemos? Porque todo el mundo en algún momento de nuestra vida hemos tenido o tenemos actualmente o tendremos alguna máscara. La historia de la máscara tiene su origen, ¿no?, en las civilizaciones primitivas, que hacían rituales, que también se usaban para cubrir los muertos, ¿no? Las máscaras funerarias, también en el teatro y en el carnaval. O sea, la máscara tiene un simbolismo. ¿Y cuál es ese simbolismo? La máscara impide que reconozcamos el rostro de quien la lleva, ¿no? Muy típico en baile de máscaras, en los carnavales, que no sabemos quién está detrás de esa máscara, ¿no? Entonces, es como si negáramos, en cierta manera, nuestra personalidad, ¿no? Para que no nos reconozcan. O sea, no queremos ser descubiertos, nos queremos tapar, ocultar. ¿Y esto qué significa? Es una forma de defendernos, ¿no? De protegernos. O sea, es un mecanismo de defensa para protegernos de ese miedo que nos da no encajar en un determinado círculo social, laboral, familiar, o que no nos dañen. ¿Y en qué no queremos que nos dañen? En aquellos aspectos que nos sentimos más vulnerables, ¿no? Es una manera de presentarnos al mundo diferente. Y cada uno tiene su máscara. ¿Cómo se va formando esta máscara? En diferentes, por ejemplo, situaciones, ¿no? Puede ir desde la niñez o en algún momento que una persona va a entrar, vamos a suponer, a una empresa, un trabajo, y no quiere mostrar esas debilidades, esas carencias, ese no éxito, y lo digo entre comillas, de su vida personal o familiar, ¿no? Entonces, y no es que una máscara sea mejor que otra, es la máscara que cada persona adopta de acuerdo a sus herramientas, a sus debilidades, sus fortalezas, a cómo es, ¿no? A su esencia, diría yo. Y estas máscaras encubren nuestro propio yo. Esconden detrás de ellas ¿qué? Muchas veces inseguridad. Y es más, digo, la máscara nos da seguridad porque nos cubren, ¿no? Esto es como cuando uno es pequeño y estamos viendo, no sé, una película quizás hace un poco de miedo. ¿Y qué hacemos? Nos cubrimos el rostro, la cara, ¿no? O si un niño está durmiendo y siente quizás un ruido en su habitación o en la calle y está solito, ¿qué hace? Se está durmiendo, aparte de que llama quizás a la mamá o al papá, ¿qué hace? Se cubre, ¿no? Se tapa la cabeza o se tapa todo con la sábana, con
con el edredón, con el acolchado. Y esto es lo que ocurre también con las máscaras. O sea, ¿qué significa? Que las máscaras nos convierte en otro, ¿no? O quizás saca ese otro yo que tenemos oculto. Son caretas que se usan para aparentar lo que uno no es. Y esto quiero reflexionar con ustedes el tema de las redes sociales, que muchas veces he compartido con mi audiencia, ¿no? Con ustedes. ¿Qué pasa en las redes sociales? Uno va a mostrar su mejor versión y más, es decir, lo que es y a veces lo que no es, lo que queremos aparentar, ¿no? Con esa máscara de vida perfecta, de que estamos súper felices, como si la felicidad, cuando hablamos de ser felices, es algo totalmente que todos los días tenemos que estar felices y que todo nos va bien, ¿no? La felicidad es la interpretación de lo que nos pasa y podemos ser felices a pesar de ciertos problemas, de ciertas dificultades que tengamos. Pero el sentido de la felicidad muchas veces se muestra como que es la vida perfecta. Entonces, si yo quiero salir en una red social, no voy a estar mostrándome triste o sola, voy a estar en grupo de amigos, con familia, con mi pareja, sonriendo, de compras, o sea, mostrando un poco una vida perfecta, ¿no? Que no hay tal perfección, pero ¿esto qué hace? Y en las redes sociales, sobre todo, que la gente no sea auténtica. Y fuera de las redes sociales, muchas veces perdemos autenticidad. ¿Por qué? Quizás por querer pertenecer, ¿no? Una de en la pirámide de Maslow, que es una pirámide que analiza las necesidades humanas, uno de los escaloncitos, por decir así, o de los niveles, son las necesidades sociales, ¿no? O de pertenencia. Todos queremos pertenecer a algún grupo, ya sea religioso, deportivo, de amigos. Si estamos en el trabajo, queremos pertenecer, ¿no? A ese grupo que por ahí hacen un after office. Todos queremos ser elegidos. Entonces, muchas veces, para evitar esa no elección, ¿qué hacemos? Construimos máscaras. Y ustedes preguntarán, pero ¿cómo sanamos esas máscaras? Que esas máscaras esconden muchas veces heridas, dolores o debilidades no reconocidas. ¿Cuándo sanamos o cuándo nos podemos sacar esas máscaras de una manera consciente? Cuando nos aceptamos y decidimos ser auténticos, ser como somos. Por eso es tan importante la autoestima. La autoestima no significa que Patricia dice que es perfecta. Patricia se ama, se quiere, se acepta con todas sus fortalezas y con sus debilidades. Con algunas debilidades que las voy trabajando día por día para mejorar y otras que quizás, bueno, son más difíciles de cambiar o de modificar, pero bueno, con lo que hay, eso es, ¿no? Entonces, el ser auténtico, el tratar de decir, esta es mi esencia y la acepto. Que puede haber algunos aspectos que no me gusten, bueno, los trabajaré, trataré, como digo, de cambiar, de modificar, de mejorar, pero es aceptarme, ser auténtico. Muchas personas intentan que aparentar, o sea, ser felices, y esto no es solamente en las redes sociales, sino por ahí podemos tener muchos en grupo de amigos, en nuestros trabajos, compañeros de universidad, de distintos lugares, ¿no? Que nos movamos, esas personas que aparentan tener esa vida feliz. Cuando digo feliz, es no a pesar de, sino feliz como que todo es perfecto. Una vida sin problemas que
económicos, sin problemas familiares, sea la pareja perfecta, los hijos perfectos, los padres, hermanos, todo perfecto, la casa perfecta, el perro perfecto, todo, ¿no? Y detrás de eso, ¿qué es lo que hay? Yo les diría que esconden muchas debilidades y muchas carencias. ¿Y para qué lo hacen? Quizás para alcanzar una meta que si se muestran más débiles, más vulnerables, creen que no la van a poder alcanzar. Y yo digo, ¿qué les parece si en vez de uno aparentar, de ponerse una máscara, ¿no? Trabajamos en nuestro desarrollo personal, en nosotros mismos. Primero, en nuestro autoconocimiento, ver cuáles son nuestras fortalezas y cuáles nuestras debilidades. ¿De dónde surgen esas debilidades? Esas carencias que tenemos, que muchas veces no somos conscientes, ¿no? ¿Pero por qué? Porque vamos como en piloto automático. No nos paramos a decir si, Patricia, ¿estás contenta como eres? ¿Cómo te va en la vida, en tu trabajo, con tu pareja, con tus hijos, con tu familia, con tus amigos, contigo misma? ¿Me motiva X cosa o no me motiva? ¿O qué cosas me ponen tristes? ¿O qué cosas me ponen mal? ¿Cuáles son mis emociones? ¿Qué es lo que me genera tanto estrés, no? Muchas veces las personas, como digo, van en piloto automático. No se paran a realizar ese autoconocimiento profundo, a saber cómo es. Y quiero reflexionar con esto, ¿no? Que las máscaras muchas veces son conscientes, o sea, Patricia trata de aparentar que es algo que no es, o Patricia actúa como sí y no me doy cuenta, no me reconozco. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas no se reconocen en el personaje que se ha convertido. ¿Recuerdan en algún momento de, por ejemplo, algún actor, ¿no? O algún famoso que dice que, por ejemplo, actuó en una película o en una serie muy, muy famosa y que dicen el personaje se comió, ¿no? A la persona? O sea, es como que tanto actuó de ese personaje, o sea, que era un policía, que era un médico, esto que se lo terminó creyendo, o sea, como digo, el personaje, esa máscara que hacía, ¿no? Que actuaba de médico, de policía o de lo que fuera, pasó a ser esa persona. Pero también les diré, ¿podemos tener una máscara durante toda la vida? No. Repito, no podemos. ¿Por qué? Porque hay determinados momentos que las máscaras tienden a romperse. ¿Cuándo? Cuando nos enfrentamos a situaciones de estrés quizás muy fuertes o inesperadas totalmente, o situaciones que escapan de nuestro control, ¿no? Y que realmente decimos, uy, es como que no lo puedo manejar, esto me superó. ¿Cuántas veces hemos dicho en situaciones diversas a lo largo de nuestra vida, uy, esta situación me superó? Qué diferente es si a Patricia le supera una situación, pero Patricia actúa como es Patricia, con sus carencias, con sus debilidades, con sus fortalezas, con su tratar de cada día estar mejor, de su desarrollo personal, de evolucionar, de crecer, ¿no? Pero si en cambio yo estoy con esa máscara, esto pasa como si yo fuera con un lindo sombrero y de golpe viene el viento y me lo tira al piso, ¿no? O sea, me lo vuela. Uy, se me fue y capaz que al contrario, tenía el cabello recogido y algo y digo, uy, quedé al descubierto, ¿no? Bueno, o cuántas veces estamos en la playa y decimos, uy, el viento me voló el sombrero y bueno, y quedamos al descubierto, a la intemperie quizás del sol, ¿no? Y cuando las máscaras, como digo, se rompen, pasa algo bastante
peculiar. ¿A qué me refiero? Que no solo nos desenmascaramos frente a los demás, ¿no? Porque muchas veces, como digo, Patricia no era lo que aparentaba ser. Patricia es diferente. Entonces los demás dicen, ¿qué otra cara tenía Patricia, ¿no? Cuando muchas veces dicen, ay, mira, no era lo que aparentaba, no tenía esa cara, no me daba ese perfil, ¿no? Que muchas veces hemos dicho de distintas personas. Quizás ese desenmascararme me hace que yo también, por ejemplo, que Patricia, a mí se me cae la máscara y ¿qué pasa? También me desenmascara no frente a los otros, sino frente a mí misma, ¿sí? O sea, deja ver cosas mías, o sea, cosas de cada persona cuando se nos cae la máscara que desconocíamos, ¿no? ¿Y a qué me refiero esas aspectos, esas cosas que desconocíamos? Muchas veces pueden ser heridas. ¿Heridas? Dirán. Sí, heridas de nuestra niñez, de algún momento en la vida. Recuerden que muchas heridas, muchos dolores vienen de ese niño interior, ¿no? De cuando somos pequeños, de la infancia, de alguna situación que nos marcó. Que aunque todos digamos, tuve una buena infancia porque tuve padres que se amaron, que se llevaban bien, el amor de abuelos, de tíos, de primos, bueno, ¿no? Tuve un bienestar quizás económico, familiar y un bienestar emocional, pero siempre hay pequeñas heridas, situaciones que nos marcaron y que en algún momento de nuestra edad adulta nos hacen actuar de tal o cual manera, ¿no? Y también muchas veces esas heridas quizás ya son de grandes, somos adultos, pero surgen por algo. Quizás una persona, no sé, entra a trabajar y la gente no es muy agradable, le hace una especie de bullying, ¿no? Y la persona empieza a cambiar. O muchas veces en el caso de los adolescentes, o no los niños cuando son más pequeños, pero en los adolescentes, en los institutos, que le empiezan a hacer bullying. Quizás el adolescente tiene un bienestar emocional, ¿no es cierto? Desde pequeño se crió en un buen hogar, pero claro, viene la parte, el momento de la adolescencia que uno adolece, ¿no? Que empieza a gestionar a veces sus emociones no tan bien, empiezan las inseguridades, el que me gusto y no me gusto, el que soy así, el que tengo miedo, bueno, todo ese periodo de adolescencia, ¿no? Que es muy particular. Y entonces ese niño que tuvo una buena infancia entra a un instituto y quizás un grupo de amigos porque lo ven que es tranquilo, la ven que es tranquila, o es una niña estudiosa, un niño estudioso, o que es una linda chica, un lindo chico o buen compañero, ¿no? Y a veces no es que la persona que le hacen bullying tiene que tener alguna debilidad, al contrario, quizás tiene alguna fortaleza que a otros le molesta, entonces vamos por él, ¿no? Dicen, y esa persona que tenía empezó a sufrir, por ejemplo, bullying o determinadas situaciones, o cuando a veces uno dice un profesor justo en vez de motivarme, me daba, digamos, al contrario, me sacaba las ganas de estudiar, me desmotivaba, ¿no es cierto? Bueno, y eso forma esa pequeña herida, ese pequeño dolor, que después cuando uno es más grande, entra en el mundo quizás laboral, surge esa herida, ese dolor. Entonces, ¿qué dice esta persona? Me voy a poner una máscara, en cierta manera. Voy a actuar como si fuera lo que no soy, pero para no demostrar esa inseguridad, ese miedo. Por eso digo, hay veces que es consciente, que uno dice como un mecanismo de defensa, ¿no? Esto es como si yo voy a salir y sé que llueve, ¿qué digo? Me llevo el paraguas. ¿Para qué? Para evitar mojarme. Pero otras veces esa máscara se forma así como una coraza, ¿no? Que tiene la persona sin darse cuenta. ¿Para qué? Para poder
sobrevivir y bueno, y quizás no ser rechazado o atacado, ¿no? O herido. Y como digo, no todas las máscaras son conscientes, recordemos esto, ¿no? Y lo usamos como un mecanismo de protección. Por eso digo, como si fuera un escudo, ¿no? Y también pensemos que todas las máscaras no son eternas. ¿Por qué? Porque todo lo fingido vuelve a su estado natural. O sea, uno puede fingir por años, por meses, por días, depende cada situación, pero no se puede fingir toda la vida. Si Patricia a los 20 años tomó una máscara, ¿no? Consciente o inconscientemente, no puedo, va a llegar un momento que esa máscara se me va a caer. No puedo decir, bueno, sigo por 20 años, 30, no sé. Va a llegar un momento que va a haber un quiebre en mi vida, como digo, situaciones de estrés, situaciones que no controlo, pero que se van totalmente fuera de mi control, o de un estrés muy grande, o un disgusto, bueno, determinadas situaciones que hacen que esa máscara, como si hiciéramos así, que como cuando terminan muchas veces los graduados universitarios que se tiran el gorrito para arriba, bueno, así es como que esa máscara se nos cayera. Como cuando uno tiene gafas y que dice, uy, se me cayeron las gafas, se me rompieron, pasa eso. Y ahí quedamos descubiertos ante los otros y ante nosotros mismos. Porque si esa máscara fue consciente, yo digo, uy, los otros me están viendo como realmente soy. Pero si esa máscara no fue consciente, ¿no? Ahí voy a descubrir que digo, uy, pero esto me está pasando. ¿Soy así? Patricia, ¿qué me pasa? ¿Por qué soy así? ¿Por qué me molesta esto? ¿Por qué me duele esto? ¿No? Y las máscaras, ustedes preguntarán, ¿surgen nada más a nivel laboral o así en un instituto, en una universidad? No. Esa máscara está en nuestro día a día. Sí, nuestro día a día. ¿Cuándo? Cuando nos relacionamos con cualquier persona. Cuando nos relacionamos, como digo, con un compañero de trabajo, de universidad, de instituto, un vecino, en todo. Es como que nos acompaña, van pegado a nuestro rostro, ¿no? De una forma imaginaria, en ese sentido. Y como digo, en lo profundo, recordemos siempre que esconden una herida, un dolor, algo que nos marcó. Y ustedes por ahí me dirán, pero ¿qué pueden esconder esas máscaras? Bueno, depende cada persona de lo que esconden, porque como digo, cada persona venimos con una mochila desde que cuando nacemos, venimos así directamente sin mochila, pero hay una pequeña mochila desde lo genético, desde cuando si el niño fue deseado o no, bueno, si fue esperado, el embarazo de la madre, cómo vio la pareja ese embarazo, ¿no? Y todo eso. Pero después esa pequeña mochilita, por decirlo así, ¿no? Cada vez se va poniendo más grande de cosas buenas y malas que nos van pasando en la vida, de nuestro ámbito familiar, emocional, cómo viven nuestras niñas, nuestros padres, abuelos, lo que nos pasa, si perdemos nuestros padres de pequeños o no, si se divorcian, en qué forma se divorcian, porque hay divorcios que se divorcia nada más la pareja, pero mamá y papá siguen juntos. Entonces el niño, aunque pueda, entre comillas, sufrir un poquito porque, bueno, no los tiene juntos, pero no lo vive tan dramáticamente como esos divorcios que uno dice, bueno, realmente los padres se terminan de hablar, es un tira y afloje y es una pelea constante, no sé, ni se hablan para poder, qué sé yo, decir ayudarlo al niño, por ejemplo, en sus metas, en el colegio, dicen, bueno, ¿a qué colegio lo ponemos? Y conversan y esto, o le va bien en el colegio, no, el centro de salud, etcétera, ¿no? Que hay diálogo. Entonces eso el niño lo va viviendo. Por eso digo, a veces hay heridas mucho más profundas y otras menos profundas, ¿no? Y por ejemplo,
que esconden, como digo, aparentar. ¿Por qué queremos aparentar? Muchas veces por pertenecer a un lugar, porque quizás no soy de ese grupo desde lo que económicamente, por mi forma de ser, por mis creencias, entonces voy ocultando, voy aparentando y voy mostrando una persona que no soy. Otras carencias, esas necesidades que tenemos y decimos, bueno, voy a mostrarme de otra manera para poder estar en ese grupo, para poder ser aceptado. Y acá el tema de carencia se une con otra palabra, con el miedo. ¿Con ese miedo a qué? Como digo, a no pertenecer, a no ser aceptado, a ser, bueno, rechazado, ¿no? A la indiferencia. Qué feo es cuando, por ejemplo, pasa en un instituto, en una universidad, en un grupo de trabajo, ¿no? Y que nadie quiere ir con una determinada persona. Quizás porque tiene un carácter un poco más difícil, por su forma de actuar, de no ser tan asertivo, de ser una persona conflictiva, pero esa persona siente ese rechazo, entonces muchas veces de manera así como inconsciente, toma otra postura, una máscara, como una careta, ¿para qué? Para poder estar en ese grupo. Y también miedo a qué? A la soledad, a quedarme solo. Entonces, bueno, voy con este grupo de amigos, aunque no la paso tan bien, estoy en una pareja que no estoy tan feliz, pero bueno, no me quiero quedar solo y digo que sí, que hay. Por ahí quizás una amiga me dice, Patricia, ¿estás feliz con tu pareja? O yo le pregunto a una amiga, ¿estás feliz con tu pareja? Y capaz que mi amiga me dice, ay, sí, estoy súper. Y quizás no está súper, pero aparenta eso porque para evitar quedarse sola, o me puede pasar a mí, o miedo a abandono, o a la dependencia, acuérdense, emocional, ¿no? Que muchas veces decimos, bueno, no quiero estar solo, no sé cómo manejar mi vida y todo, y bueno, y uno depende emocionalmente de otra persona. Llámese familia, padres, hermanos, hijos, pareja, etcétera, ¿no? Y también a veces el miedo a no ser perfecto, porque como digo, quizás estamos en un grupo de amigos o de trabajo o en un círculo social que todos quizás también tienen máscaras y nosotros no lo sabemos. Y pensamos que todos tienen esa vida perfecta o que son perfectos. Y uno dice, uy, pero yo no soy perfecta o no soy perfecto. Y entonces ahí aparecen, como digo, el tema de las máscaras, de las tan más esas tan duras a veces, ¿no? Porque algunas máscaras hay personas que encontramos que máscaras son realmente como corazas, como armaduras, ¿no? Que se muestran y que a veces uno le cuesta mucho conectar con esas personas, ¿no? Se ponen, como digo, una máscara así como para hacer una separación, para como bloquear, ¿no? Como las murallas antes de los castillos. Y hay otras personas que ponen una máscara, que hacen una máscara, como diríamos, más linda, por llamarla de alguna manera, para poder ser aceptados, para ser más agradables, para aparentar, ¿no? Y yo quisiera reflexionar que lo más importante es ser nosotros mismos, es aceptarnos, es trabajar mucho en el autoconocimiento. Recuerden que siempre les digo, uno puede mentir a los demás, pero no a uno mismo. Entonces, aunque sea cuando a la noche me voy a acostar con mi almohada, decir cómo es Patricia, qué es lo que me gusta, qué no, saber qué es lo que me hace feliz o me da alegría, qué me da tristeza, miedo, cuáles son las heridas. Muchas veces tenemos unas situaciones que decimos, uy, ¿por qué nos pasó esto? Y es para un aprendizaje, para poder tratar de modificar ese dolor o esa herida que teníamos de antes, ¿no? Y trabajarla y salir adelante. Y
Como siempre, me gusta despedirme con una frase que dice así: puedes ponerte todas las máscaras que quieras, pero tus acciones dirán siempre quién eres. El árbol se reconoce por sus frutos.